A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos que siguen estos programas de Esperanza de Vida. Así que usted, mi amigo, si usted, mi hermano, tiene cosas en la Biblia que no le han sido contestadas, mándenlas al correo y haremos un programa aclarándole aquello. No se quede con lo que no entiende, porque aquí estamos nosotros para ayudarle a aclarar lo que la Biblia dice. Así que sean todos muy bienvenidos a la palabra de Dios. Hoy día les traemos un programa que hemos titulado ¿Quién no tiene problemas hoy día? ¿Cómo está el mundo convulsionado? ¿Quién no tiene problemas? Yo creo que no hay nadie. Y de esto vamos a hablar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Así que amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano, por el tema que nos trae hoy. Bueno, un gusto de saludarlos, volver a encontrarnos en este ministerio cristiano. Le damos gracias a quienes nos acompañan y que están compartiendo los programas, porque sabemos que eso ocurre. Hay hartas personas que lo están recibiendo de manera indirecta y eso es una estrellita, un punto que se anotan ustedes en la obra para el Señor. Y nos pone muy contentos porque esa es la única finalidad que tiene este ministerio, que es llevar la verdad de la palabra a la mayor cantidad de personas posible. El tema de hoy es un tema de la vida, porque ya lo hemos dicho, ustedes lo saben, aquí no evadimos ningún tipo de tema. Cualquier tema que quieran que desarrollemos, háganoslo saber, escríbanos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl y nos dice: a mí me gustaría que desarrollaran este tema relacionado, o sea, mirado desde la Biblia, qué dice la palabra de Dios respecto de tal cosa. Y con mucho gusto, denos un poquito de tiempo y con mucho gusto lo vamos a hacer. Bueno, el tema de hoy es un tema del día a día, pero siempre bajo la mirada de la palabra del Señor. Así que quédese, acompáñenos, porque estamos seguros de que nunca va a perder el tiempo en el programa, escuchándolo, poniendo atención, tomando nota. Recuerden, lápiz y papel, siempre una recomendación muy práctica para poder anotar las citas, para poder anotar las dudas que uno vaya teniendo o lo que quiera repasar. Como saben, en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos relacionados con el tema de hoy y los invitamos, si usted tiene una Biblia a mano, para que nos acompañe. Si usted no sabe qué Biblia va a comprar, bueno, nosotros usamos la Reina Valera, versión 1960, pero puede comprar la del 95, cambia un poco el lenguaje, digamos, ¿okay? Es un lenguaje un poco más moderno. A nosotros nos gusta la de 60 porque lo encontramos clarito, es un lenguaje muy, muy interesante, digamos, la forma en que se expone, pero si usted gusta tener otra, lo importante es que tenga una Biblia que sea de cristiana y sin adulteraciones. Así que, bueno, dicho esto, les recordamos que pueden encontrar estos programas en Spotify, en Google Podcast, también en YouTube y en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Y lo que les pedimos siempre, compártalos con libertad. Si quiere publicarlo, publíquelo, no importa. Nosotros jamás le vamos a reclamar un derecho de autor, como suele ocurrir muchas de estas publicaciones con mucha tristeza para nosotros. Bien, no me alargo más, estamos saludados, gracias por acompañarnos, que el Señor los bendiga, que bendiga este programa para que al final salgamos todos fortalecidos, con un poco más de conocimiento que podamos poner en práctica en nuestras vidas. Así que vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar la lectura y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, los versículos del 3 al 7. Dice la palabra: Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía,
sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, versículos 7 y 8 leemos: Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. En el capítulo 12, el versículo 13 dice: El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, los versículos de 6 al 9, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque el quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, los versículos 14 al 17 dicen: El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vamos ahora al capítulo 9 de San Marcos, los versículos 42 hasta el 50 vamos a leer. Dice la palabra: Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo el sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, los versículos del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos desde el 1 hasta el 8, que dicen: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a terminar la lectura de hoy con dos lecturas. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a comenzar en el capítulo 1, los versículos 3 al 17, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Y terminamos con lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, el versículo 4, que dice: Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra, porque podemos leerla, y oramos, pedimos su bendición para que podamos entenderla. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la palabra de Dios para mostrarle qué dice la Biblia en cuanto a los problemas que cada uno de los seres humanos arrastramos diariamente.
Porque no hay nadie que no tenga problemas. Por ejemplo, hay padres que tienen problemas con sus hijos. Hay esposos que tienen problemas con la esposa o viceversa. Hay patrones que tienen problemas con los trabajadores. Hay problemas en la universidad con jóvenes que no se hablan. En la escuela. Mira cómo están las cosas en los colegios, cómo se están dando de golpes. ¿Quién no tiene problema, amigo? Donde nos volvamos, encontramos que la gente está llena de problemas. Y sabes, sinceramente te digo, siento tanta simpatía por los que no conocen al Señor y tienen tantos problemas. Yo les pregunto, cuando ustedes tienen problemas, ¿a quién le claman? ¿Dónde llevan sus problemas? Quizás alguien me dirá, bueno, yo tengo una santita que le voy a prender vela. Mi amigo, eso es Satanás, no es la santita. Bueno, yo tengo un esfinge en mi velador y a él le clamo. Satanás otra vez. Todos los ídolos, escúchalo muy bien, mi querido amigo, son satánicos, no son de Dios. No son de Dios. No son dioses los que se hacen con las manos, dice la palabra de Dios. Son ídolos, nada más. Son ídolos. Y tienen oído, no oyen, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pie y no andan. Semejantes son a los que acuden a ellos. Siento tanta simpatía por la persona que tiene problema y no tiene dónde acudir. ¿Sabe, mi querido amigo? Nosotros los cristianos tenemos una fuente inagotable donde ir cuando los problemas nos acechan. No piense que porque somos cristianos no tenemos problemas. Sí, el apóstol dijo allí en los Hechos que es necesario que a través de mucho sufrimiento entremos en el reino de Dios. Seguramente veremos este pasaje más adelante. Pero mis amigos, no hay nadie. Si alguien dice yo no tengo problema, es como decir yo soy casado 30 años y nunca he discutido con mi señora. Qué mentiroso más grande, ¿verdad? Es lo mismo. Que alguien diga no, yo no tengo ni un problema. No, por favor. Mire, hay tan poca empatía hoy día por la situación que está pasando que nadie se preocupa del otro. Los vecinos ya no se preocupan de su vecino. El compañero de trabajo tampoco, el del colegio tampoco, el de la universidad tampoco. Nadie está pensando en otro. Cada uno piensa en sí mismo. ¿No es verdad? Cada uno piensa en sí mismo. Pero Dios, en su gran amor, pensó en ti, mi amigo, pensó en mí y mandó al Señor Jesús para que viniera a morir por ti y por mí en la cruz, porque nosotros no éramos capaces de cumplir los 10 mandamientos. Y el Señor Jesús lo cumplió por ti y por mí. Y cuando murió en la cruz, recibió el justo castigo que tus pecados y los míos merecían. Él pensó en ti. Y en los Salmos hay muchos textos que dicen, Jehová pensará en mí. Sí, Jehová piensa en sus hijos, los cuida, los guarda, los protege. ¿Sabes, querido hermano? Para animarte te lo voy a decir, que cada cristiano tiene 4 o más ángeles que lo cuidan día y noche. ¿Sabías eso? ¿Y sabes que los niños también tienen ángeles que los cuidan mientras están en su etapa de inocencia? Pero una vez cuando han pasado la etapa de inocencia, ya no los cuidan, porque son ser responsables frente a Dios. Mira las cosas que te estamos diciendo que dice la palabra de Dios. Pero vuelvo otra vez al tema. ¿Crees que hay alguien que no tiene problemas? No, no hay nadie. Cada uno, cual más, cual menos, tiene sus problemas. Allí en el capítulo 17 de Lucas, el Señor Jesús, sabiendo todas las cosas, dice a los discípulos, imposible es que no hayan sufrimientos. Imposible. Pero dice más, pero hay de aquel por quien vienen. Aquí hay 2 cosas, los sufrimientos y el que los origina. Quizás alguien te robó algo, habló mal de ti, te engañó, te hizo una mala jugada. Es decir, hay de aquel por quien viene el sufrimiento. Dice el Señor, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino, que pesaba una piedra de molino, yo te digo, unas 2 toneladas,
y se le arrojase en el mar, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Con qué amor el Señor trata a los hijos, ¿eh? A estos pequeñitos? Luego dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepienta, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere diciendo: me arrepiento, perdóname, perdónale. 490 veces si tu hermano peca contra ti, mi hermano, perdónale. He estado en muchos entierros y el sacerdote allí dice que ora en el Padre Nuestro. Pero yo digo, qué hipócrita es el ser humano. Cuando llega al Padre Nuestro, que dice: perdóname como yo perdono a quien me ha hecho daño. Y sabes que muchos de quienes rezan eso así tienen enemigos que no han perdonado. No me equivoco con esto, amigos. Yo sé que esto que estoy diciendo es verdad. ¿Cómo puedo yo rezar un Padre Nuestro, decir perdóname como también yo perdono al que me ha ofendido, cuando hay personas que ni me hablo, familiares? Por años no le he llamado por teléfono, por años, si los veo en la calle no los saludo. ¿Cómo puedo rezar el Padre Nuestro? Soy un hipócrita. Tales personas son hipócritas. ¿Y qué hipocresía, no es cierto? Sí. Entonces, amigos, ojalá nunca seas motivo de tropiezo para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu compañero de trabajo, porque en sí llevas una tremenda responsabilidad sobre tus hombros. Y ojalá que si eres de tropiezo y te das cuenta que has cometido esto, que has hecho tropezar a otro, vayas y le pidas perdón por lo que hiciste. Porque esto es loable. Esto es loable cuando un ser humano comete un error y va a pedir perdón. Ya no se ve hoy día eso, ¿no es cierto? Bueno, si tú vas caminando por la calle y alguien te pasa a llegar, perdón, te dice, eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Lo que estamos hablando aquí es cuando tú ofendiste en palabra, en acción o en cualquier otra cosa, que sea lo suficientemente hombre y lo suficientemente mujer para ir y decir: perdóname, me equivoqué. Esta es la palabra más difícil que el ser humano diga en el día de hoy. ¿Y sabes por qué? Porque estamos tan llenos de orgullo, estamos tan agrandados, que ya casi no nos comparamos con nuestro prójimo, sino que nos creemos demasiado inflados. Mi amigo, este fue el pecado que cometió Satanás. Quiso ser más grande que Dios. Quiso subir al trono de Dios y sacar a Dios del trono y sentarse Él. Este es el pecado más aborrecible por Dios, el orgullo. Hicimos un programa que el que cede siempre va a ser ganador. Ceder frente a los demás siempre se va a ganar. No sé si lo escuchaste ya, amigo. Pero bueno, volviéndonos a esto. Aquí cuando dice el Señor, van a venir tropiezos, todos van a tener problemas, pero hay de aquel por quien viene, el que originó aquello. Hay de aquel por quien se originó el problema. Sí, porque todos tenemos problemas, pero hay de aquel por quien vienen los problemas. Esto lo está diciendo aquí el Señor Jesús. Ya, cuando llegamos aquí, volviendo un poquito a Mateo capítulo 8, 18, y versículo 6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno, era más grande todavía, y se la arrojase en lo profundo del mar. ¿Te das cuenta la palabra de Dios lo que dice? Hay del mundo por los tropiezos. Hay gente que le encanta poner tropiezo a otro. Y Dios dice en su palabra que hay del que haga tropezar a un ciego. Dios le va a pedir cuenta. Sí, mi amigo. Y hay del que no tenga paciencia con un sordo. Dios es muy misericordioso con todos. Pero aquí dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de los pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se quitara la vida. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Hay del mundo por los tropiezos. Sí, el mundo está lleno de tropiezos. A altas esferas y bajas esferas. Cualquier momento hay lleno de tropiezos. Podemos mencionar miles de tropiezos en el mundo, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. No es una posibilidad. Dios lo sabía, no, dice,
Es necesario. Yo he conocido personas que se han disgustado con otros y le han dicho: no te perdono hasta la muerte. ¿Quiénes somos? Por favor, ¿cómo el orgullo puede llegar tan alto? Sin embargo, el día domingo van a la iglesia a golpearse el pecho y piensan que con eso ya lo han arreglado todo. No, por eso aquí está diciendo el Señor: ay del mundo por los tropiezos. Ay, o sea, un lamento. ¿Ya? Dice: es necesario que vengan, pero hay de aquel por quien los produce. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el infierno de fuego. Aquí no es literal. Aquí no es que yo me corto con un cuchillo, con una espada el brazo. No. Es el principio, es el comienzo de aquello que nace del corazón. Arranca aquel mal que hay en ti, que quizás sea muy bueno para levantar la mano, ¿ya? Y échalo. O quizás tu pie te lleva a lugares que no quieres ir, córtalo. No es que cortes el pie, sino el principio. Tú sabes que del corazón, tú sabes que los pies siguen al corazón. ¿Sabías eso? Las manos siguen al corazón. Sí, te voy a decir eso, esa es la verdad. Entonces, cuando dice aquí el Señor: mejor échalo y córtalo de ti, y lo serio aquí que dice que es mejor entrar en el cielo teniendo una sola mano. O sea, habiendo cortado aquello que te va a doler, porque cualquier cosa que nosotros dejamos de hacer y que estamos acostumbrados nos va a doler, pero es mejor eso para entrar en el cielo. Y dice más: si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Nuestros ojos son la lámpara del alma. Dijo el Señor: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será iluminado. Cuidado, dice el Señor, no sea que la luz que hay en ti sea tiniebla. ¿Cómo van a ser las mismas tinieblas? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará iluminado. Y tú sabes que con nuestros ojos nosotros hacemos muchas cosas. El hombre malo, el hombre maligno, guiña los ojos con otra persona para ir a hacer algo malo, ¿no es cierto? También guiñan los ojos cuando está engañando a su señora. Uno con los ojos, con los pies también hace señas, con las manos. Con todo nuestro cuerpo hacemos señas. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Está hablando del ojo. ¿Cómo miramos a una mujer bonita cuando pasa por nuestro lado? ¿La codiciamos? Ya adulteramos con ella en el corazón. ¿Te das cuenta? El Señor antiguamente, la ley dice: no adulterarás. Pero cuando el Señor vino, dijo: yo os digo, oíste que fue al principio, dijo: no adulterarás, pero yo os digo, dijo el Señor, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Piensas tú que hay un hombre que no haya hecho eso? No hay ni uno. Todos hemos caído en eso antes de conocer al Señor. ¿Sabes? Escuché a un predicador decir una vez: la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Nadie me diga: no, es que yo admiro el cuerpo lindo. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Mi amigo, aquí dice: ay, ¿por quién vienen los tropiezos? Y no me digas que me provocan. No, esto no tiene nada que ver. Por eso dice que aquí te es ocasión de sácalo y échalo de ti. Es decir, el principio que nace en el corazón, sácalo y échalo de ti. Ríndete al Señor. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. ¡Qué sabio Dios! Mi amigo, ¿sabes tú que cristianos que se han convertido al Señor Jesús, que son defectuosos, les falta un brazo, les falta una pierna, les falta un ojito, ¿sabes que en el cielo van a ser perfectos? Sí, porque en el cielo no entran cosas imperfectas. Ellos van a llegar allá perfectos, con su manito si no la tenían aquí, con sus ojitos si no los tenían, si habían ciegos, van a llegar viendo al cielo. Amigos, la gracia de Dios está derramada superabundantemente para todo ser humano. Así que volvemos otra vez. Hay de aquel por quien vienen los problemas. Sí, hay de aquel por quien vienen los problemas. Bueno, y encontramos aquí que el Señor Jesús dice que es mejor que cortes el pie y que saques el ojo. El ojo, ¿no es cierto? Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Bueno, en Marcos, el Evangelio de Marcos, el que sigue, el capítulo 9,
Marcos 9, ¿ya? El Evangelio de Marcos, el capítulo 9 y el versículo 42. Allí dice el Señor: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, vuelve otra vez, mejor le fuera que se matase una piedra de molino en el cuello. Por eso dice ahora, si tu mano, si tienes la debilidad, tienes la mano muy al tiro a golpear, te es ocasión de caer, córtala. Corta aquello al principio, porque mejor te vuelve otra vez a decir lo mismo. Ahora menciona algo más, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. En el lago de fuego es un sufrimiento eterno. ¿Y sabes cuál es el gusano de ellos que dice aquí el gusano nunca muere? Es tu conciencia, de que tú pudiste escapar del infierno pero no quisiste. Y eso te va a carcomer toda la eternidad, querido amigo. ¿Te das cuenta que Dios es tan claro aquí para decir donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar en la vida que teniendo dos pies. Y menciona así, al fuego que no puede ser apagado. Y menciona donde el gusano de ellos no muere. Y menciona ahora, si tu ojo te es ocasión, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo los dos, ser echado en el infierno de fuego por no haber hecho una decisión para Cristo. Y luego dice, ahora el 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Antiguamente los israelitas, cada sacrificio que hacía, tenían que salarlo con sal, porque la sal previene la corrupción. Pero aquí está hablando de juicio. Cuando dice todos serán salados con fuego, el fuego tiene que ver con el juicio en la palabra de Dios. Todo ser humano va a ser juzgado en el gran trono blanco. Y allí van a haber dos libros, va a estar la Biblia y el libro de la vida. Y el Dios va a decir, el que no está inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. ¡Qué terrible! Ese texto me hace a mí temblar. En verdad te digo, me hace temblar. Así que amigos, ¿quién no tiene problema? Todos tenemos problemas en el día de hoy. Te voy a llevar al Antiguo Testamento, ya, a la Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, el capítulo 15. Segundo de Crónicas, el capítulo 15. Y allí hay mucha reforma que hizo el rey Asa. Mucha reforma hizo él, ¿ya? Luego, en el versículo 12 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y su alma. Y cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, fuese grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y al son de bocinas. ¿Te das cuenta? Hicieron aquí una solemne, como te dijera, una solemne proposición de que buscarían a Dios de todo su corazón, de todo su corazón. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 15 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él, y si le buscareis, será hallado por vosotros, mas si le dejareis, él también le dejará. Están advertidos aquí. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que le enseñe y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquel tiempo no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y la gente destruía a otra, una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Quién no tiene problema? ¿Quién no tiene problemas hoy día? ¿Quién puede decir, no, yo no tengo ni un problema? Nadie, porque todos de una manera u otra manera, todos tenemos problemas. ¿No es cierto? Mira, acompáñame a Proverbios, el capítulo 11.
Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 7 y 8 dice: cuando muere el hombre impío, se acaba su esperanza. Y en su expectación de los malos, la expectación de los malos perecerá. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir que cuando uno muere sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, se acabó su esperanza. Y la expectación que tenía que iba a llegar al cielo, no pasó nada porque iba a despertar en el infierno. Esto es lo que está diciendo justo aquí. La expectación de los malos perecerá. Yo sé que cada ser humano, en el fondo de su corazón, aguarda tener la esperanza de llegar al cielo. ¿No es verdad? No hay ni un ser humano que no quiera ir al cielo. No hay ni uno. Todos quieren ir allá. Pero ¿cómo van a llegar? ¿Se va a construir un puente? ¿Se van a construir una torre como la Torre de Babel? Porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a ir al cielo, sino es a través de mí. Los hombres se pueden hacer muchos puentes como se los han hecho, de los ídolos, de las imágenes, de las buenas obras, del portarse bien, del bautizarse, del meterse en una religión. Piensan que esos medios son puentes para llegar al cielo. No, mi amigo, no te equivoques. Tal cosa no va a pasar. La palabra de Dios no puede equivocarse. Mira ahora en el capítulo 12 y el versículo 13 de Proverbios dice: el impío es enredado en la prevaricación, en el pecado de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Cuántas veces, mira, quedamos presos por nuestra palabra? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces quedamos presos? Pero aquí dice que el impío es enredado en el pecado de sus labios. Cuando promete algo, cuando miente, cuando blasfema, cuando levanta calumnias contra su prójimo, más el justo saldrá de la tribulación. ¡Qué bendito es Dios! ¿No es cierto? Yo me admiro de la paciencia, de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Mira, voy a leerte un texto allí en el Marcos 4 y el versículo 17 que dice, está hablando del sembrador, y sabes tú que la semilla que el sembrador siembra cae en 4 partes diferentes: en el camino, en pedregales, ya, en mucha alfalfa, o sea, mucho pastizal, y en buena tierra. Pero yo creo que el 17 dice, pero bueno, estos son los mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, no tienen fundamento, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, causa la palabra, tropiezan y caen, se tropiezan, porque nunca se convirtieron de corazón, solo fueron religiosos, y cuando vienen los problemas se retiran. He conocido muchos que se han retirado de las iglesias. ¿Qué razón tiene Dios para hablar esto? Pero dice, los que cayó en buena tierra son los que producen a 30, 60 y 100 por uno. Bendito sea Dios por todas las enseñanzas que Él nos ha dejado en su santa y bendita palabra. Cuando tú leíste en los Hechos el capítulo 22, con mi querido hermano, en los Hechos el capítulo 14, tú leíste con mi hermano allí, y el versículo 22, allí dice, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? No dice hay una posibilidad. Por eso nosotros los cristianos nos tenemos que pasar a través de los problemas, no hacerles el quite, sino a través de los problemas tenemos que pasar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el cristiano no somos de este mundo, somos extranjeros y advenedizos, no somos de este mundo. Y por esto aquí dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién no ha tenido problemas? Pero gracias a Dios que nosotros tenemos donde acudir, tenemos donde dejar y descansar nuestros problemas. El Señor Jesús dice en su palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:8.
echando toda nuestra dificultad, nuestros problemas, nuestros tropiezos delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Mira, Romanos 5 y el versículo 3 dice: y no solo esto, está hablando de los problemas, sino que también nos gloriamos en el sufrimiento. ¿Cómo se puede gloriar en el sufrimiento uno cuando... ¿Quién se goza cuando sufre? ¿No es cierto? Nadie. Pero aquí, ¿por qué nos gozamos? Porque dejamos todo en las manos de Dios para que Él lo solucione. Por esto, y la esperanza no avergüenza, porque dice, no solo esto, sino también nos gozamos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la prueba no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros los cristianos nos podemos gozar en las tribulaciones. ¿No es cierto? Pablo dice, ahora me gozo en lo que sufro. Y uno dirá, ¿cómo está hablando él esto? Cuando el ser humano, cuando tiene problemas, la cara a la pera casi le topa al suelo, ¿no es verdad? Pero aquí lo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos un ayudador, tenemos un paracleto, que es el Espíritu Santo que está a nuestro lado, que nos fortalece, que nos ayude y que nos anima. Bendito sea el Señor Jesús por todo esto. Da la vuelta a la hoja en Romanos 8, ¿ya? Y el verso 35 dice allí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita esperanza, benditas promesas que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y en el capítulo 12 de la misma carta a los Romanos, y el versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en los problemas, constantes en la oración. Qué maravilloso, cómo Dios nos sale al encuentro con su santa y bendita palabra. Y quiero terminar, amigos, allí en 2 de Corintios, el capítulo 4, 2 de Corintios 4, y el versículo 4 dice, bueno, en el 3 dice, pero si nuestro evangelio está cubierto, entre los que se pierden están cubiertos, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro que leímos más arriba en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y puedes seguir leyendo todas las bondades que Dios nos dice allí. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios nos abre todo. Y en 2 Corintios 7:4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Gozarse cuando sufre es difícil, pero es posible cuando uno depende de Dios y cuando tiene un Dios que controla la tierra, el mar y todo lo que yo hay. Sabes que Dios controla todo, aún el oxígeno que está respirando. Estamos gozosos de que el Señor se haya dignado a salvarnos y a perdonarnos. Mi amigo, si tú no tienes al Señor Jesús en el corazón, siento tanta simpatía cuando tienes problemas, dificultades, tropiezos. Nosotros vamos al Señor Jesús porque el Señor dijo que muchas son las aflicciones del justo, pero ninguna de ellas lo dejará caído el Señor. Jehová pensará en mí. Eso dice un salmo. Mi amigo, ¿por qué si no conoces al Señor no le entregas tu vida en este momento y te rindes a Él de corazón? Hay por los tropiezos, pero hay por quien vienen.
acude al Señor Jesús. Entrégale tu vida y sabrás qué es tener gozo. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de otra enseñanza más de la palabra de Dios y esperamos y confiamos en Dios que Él va a bendecir su palabra en todos los corazones de quienes la han escuchado. El Señor bendiga su palabra. Así es, hermano, el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por el programa de hoy, que estamos seguros que nos ha ayudado a mirar las cosas de otra manera, a entender un poco que nuestros problemas no son tan terribles, que siempre tenemos a quien recurrir, que siempre podemos confiar en que Dios está al tanto, está sufriendo con nosotros nuestros problemas, pero Él tiene sus tiempos, tiene su forma, sus tiempos y sus razones para responder o dejar de responder, o ayudarnos, o esperar que nosotros resolvamos los problemas de alguna manera que Él nos oriente. Siempre debemos recordar que tenemos la palabra del Señor para buscar la sabiduría, para poder enfrentar cualquier tipo de inconveniente. Bueno, queridos amigos hermanos, damos gracias a Dios primeramente por el programa de hoy y nos despedimos pidiendo al Señor que siga bendiciendo este ministerio, que los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares, y esperamos encontrarnos pronto con un nuevo programa. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.